de fabricación y montaje de equipos como recipientes a presión, tanques de almacenamiento, torres, intercambiadores de calor, trampas de diablos, líneas de tubería y en general pues obra electromecánica. Actualmente, bueno, yo me dedico, además de impartir estos cursos, me dedico a la supervisión. Soy gerente del área mecánica de una empresa que se dedica justamente a fabricar estos equipos de proceso, ¿no? Aquí en la Ciudad de México está la oficina central y bueno, pues hacemos proyectos para toda la República y otras partes del continente americano, ¿no? Principalmente en Norteamérica y en Sudamérica. Entonces, bueno, pues ya llevo algo de tiempo trabajando con los intercambiadores de calor y justamente pues la intención, el objetivo es poder comentarles, poder platicarles y bueno, acerca de darles información del diseño de recipiente de intercambiadores de calor, ¿no? Desde la parte, vamos a revisar algunos conceptos básicos de la parte térmica, la parte de transferencia de calor y bueno, vamos a terminar con el diseño mecánico de un intercambiador de calor. Vamos a estar revisando algunos detalles, detalles de fabricación, estándares de fabricación, ¿no? Entre ellos el tema, el ASME, que son los principales que se utilizan mucho aquí en México y en América, ¿no? Entonces, bueno, vamos no sé si ahí pueden ver mi pantalla, si pueden ver un PDF que se está proyectando. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, se alcanza a ver. Perfecto, bueno, pues algunos de ustedes ya conocen Sisol. Sisol es una empresa que se dedica justamente a la capacitación de diferentes disciplinas, ¿no? De diferentes temas, entre ellos, pues, la parte de diseño, la parte de ensayos no destructivos, eh, supervisión, etcétera, ¿no? Ellos, bueno, ya tienen cierta experiencia en el manejo, pues, de estos temas, ¿no? Sisol está certificado mediante la empresa Bureau Veritas para los ISO 9000, ISO 14000 y 45000, además de que tienen entre ellos pues una certificación por OWS, ¿no? Entonces ya tienen bastante tiempo dando este tipo de cursos. ¿Quién es ISOL? ¿No? Es una empresa dedicada a brindar servicios de capacitación y learning presenciales y virtuales de diferentes disciplinas del rubro mecánico, civil, eléctrico, seguridad ocupacional, ensayos no destructivos, etcétera. Actualmente, pues participan diferentes áreas, ¿no? Que estas diferentes áreas, pues han logrado capacitar a más de 40,000 socios, ¿no? Y bueno, pues de esta manera, estos servicios se brindan, pues, con los más altos niveles de eficiencia y calidad, ¿no? Justamente por las certificaciones con las que cuenta Sisol. Como les mencionaba, pues ISO 9000, la AWS que está muy enfocada a la parte de soldadura y bueno, son parte de la Sociedad Nacional de las Industrias, ¿no? Em, Sisol está certificado, como les mencionaba, por ISO 9000, ISO 14000 y ISO 45000. Entonces, esta certificación pues garantiza que se lleva un proceso de calidad, se lleva una metodología de trabajo, una metodología de estudio para poder pues eficientar los procesos, ¿no? En este caso, la parte del aprendizaje. Además que pues este tipo de cursos no solamente son teóricos, son prácticos. En este caso, por ejemplo, de diseño de intercambiadores de calor, pues vamos a estar revisando algunos cálculos y además para el diseño térmico y además vamos a utilizar un software que es el PV Elite. Este PV Elite pues nos va a ayudar con el diseño mecánico en el cual pues intervienen diferentes variables este, y que nos van a lograr llevar del diseño, de la conceptualización, a la parte física, a la parte constructiva del intercambiador de calor, ¿no? No solo es necesario lograr las eficiencias o el funcionamiento del equipo, que obviamente es muy importante, pero también es importante poderlo hacer íntegramente
resistente, ¿no? Tener las precauciones necesarias para que el equipo opere a las condiciones para las cuales está diseñado y pues no tenga algún inconveniente al respecto. Bueno, entre la información aquí en el brochure, algunos premios que ha ganado CISOL, pues por ejemplo el Latin American Quality Institute, el premio a la empresa peruana del año y el premio Aspen en Colombia, ¿no? En 2022. Este curso está dirigido a estudiantes, técnicos, diseñadores, eh, profesionistas que trabajan o pertenecen a alguna empresa o que simplemente pues se dedican a trabajar por medios propios, ¿no? Este tipo de perfil está enfocado mucho a los ingenieros que están relacionados con el diseño, el análisis, selección de materiales, la parte de consideraciones y detalles de fabricación, el mantenimiento, calidad y seguridad en la operación de este tipo de sistemas. Principalmente este tipo de equipos pues se utiliza mucho en la industria, prácticamente en todas las industrias, ¿no? En la industria química, en la industria alimentaria, en la industria oil and gas, ¿no? En la industria minera, prácticamente donde haya un proceso de transformación de la materia o de la energía, hay un intercambiador de calor, ¿no? Este tipo de equipos pues son esenciales para la operación de estas plantas, ¿no? Obviamente optimizan el proceso, aprovechan la energía residual, la energía que no se está utilizando y bueno, pues la involucramos en algún proceso establecido, algún proceso específico, ¿no? El objetivo es transferir a los participantes las habilidades y conocimientos teóricos, prácticos, requeridos para los proyectos, no solo enfocados a la parte teórica, sino, como lo mencionaba, a la parte práctica, la parte de campo, ¿no? Entonces, entre ello, pues, como les mencionaba, pues es la fabricación, el montaje, el mantenimiento, la inspección de estos equipos, ¿no? Ahora, ¿qué se va a estar revisando en el curso? Este curso digamos, un curso completo en todos los aspectos. Si bien es cierto, bueno, se van a revisar temas básicos, el tema de intercambiadores de calor es muy amplio. Hay diferentes tipos de intercambiadores de calor, hay diferentes tipos de materiales, diferentes consideraciones. Cada planta, cada usuario, cada aplicación tiene ciertas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta para poder llevar a cabo el proceso adecuado, ¿no? Por ejemplo, el tema de la corrosión, el tema de los materiales, la compatibilidad con los fluidos de proceso, ¿no? Incluso las condiciones ambientales. Todo eso se tiene que considerar cuando se está haciendo el diseño de un intercambiador de calor. Ahora, esto es muy importante ya que con esta información, con la ingeniería, que se da a partir de un diseño, no solo un diseño termodinámico, sino un diseño mecánico, bueno, pues se hace la construcción, se hace la soldadura, se tiene que revisar ciertos parámetros de soldadura, hay que considerar los ensayos no destructivos que se le van a realizar al equipo, las pruebas de fábrica o pruebas de sitio que se le van a estar realizando, las consideraciones para mantenimiento de los equipos, cuando es adecuado, cuando no es adecuado, etcétera. Entonces, todo esto se engloba en esta pequeña introducción. Yo llamaría este curso una pequeña introducción al diseño de intercambiadores de calor. Vamos a tratar de abarcar lo más posible, al menos los conceptos básicos. Estos conceptos básicos llevarlos a la práctica del diseño de intercambiadores y a la par pues vamos a ir revisando, como les mencionaba, pues algunos otros requerimientos, ¿no? De montaje, de fabricación, de inspección, etcétera. Entonces, en el módulo uno vamos a ver 6 temas. Estos, bueno, no necesariamente están ordenados como los vamos a ir revisando, pero son los temas eh, que vamos a estar viendo durante el curso, ¿no?
Por ejemplo, vamos a estar revisando los requisitos de materiales de la sección 2 del ASME. O sea, esta parte es muy importante ya que, eh, como mencionaba, no solo tenemos la conceptualización, el dimensionamiento de un equipo, sino ahora esa conceptualización, esa necesidad que tenemos, ahora hay que trasladarla a una cuestión física. Entonces hay que materializarla, ¿no? Esa idea, esa necesidad, hay que materializarla. Y para ello, pues necesitamos ocupar materiales para fabricar el equipo, pero estos materiales tienen que tener ciertas características, ¿no? No podemos meter, dependiendo de la aplicación, pues cualquier material. Se tiene que hacer un análisis, algunas consideraciones, como les mencionaba, de compatibilidad, de craqueo, por ejemplo, ¿no? Si es para ácido sulfúrico, si es para ácido fluorhídrico, si es para servicio amargo, que es ácido sulfídrico, etcétera. O sea, hay que tener ciertas consideraciones a la hora de seleccionar los materiales, ¿no? Además de la compatibilidad entre los materiales mismos, que por ejemplo no es conveniente mezclar materiales de alta diferencia de potencial porque se puede generar un par galvánico, ¿no? Si es que el fluido de trabajo, pues, tiene algunas características electrolíticas, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí se puede generar un par galvánico y ese par galvánico, pues, tener em, corrosión acelerada, ¿no? O corrosión muy marcada en ciertas zonas y eso pues provoca que el equipo se pueda dañar o ya no cumpla las condiciones de diseño o las condiciones de proceso para las cuales fue creado, ¿no? Entonces es muy importante esta parte de materiales. Hay ciertos estándares que ya engloban todas las especificaciones de materiales. Obviamente hay que revisar cuál es la que vamos a estar utilizando. En estos materiales pues vienen las características, ¿no? La composición química, las propiedades mecánicas, los límites de temperatura a los cuales lo podemos utilizar, la información con las cuales se debe de ordenar un material, etcétera, ¿no? Como mencionaba arriba, bueno, desde la parte de diseño necesitamos tener la calidad adecuada para que el equipo, pues desde su conceptualización, su dimensionamiento, en la parte del diseño mecánico, elaboración de planos, fabricación, ensayos no instructivos, pruebas, etcétera, todo sea con calidad, ¿no? Es decir, que esté bien justificado el uso de los materiales y de los parámetros que se van a estar utilizando, ¿no? Por supuesto, vamos a revisar algunos temas de transferencia de calor. Vamos a recordar un poco cuáles son los tipos de transferencia de calor y cómo se involucran en el diseño de los intercambiadores de calor. Entonces vamos a revisar la parte de conducción, convección, radiación y cómo se va a involucrar esos conceptos al modelo general para el cálculo termodinámico del equipo, ¿no? Entonces es muy importante porque aquí, ¿qué es lo que queremos en un intercambiador de calor? Pues queremos que haga una transferencia de calor, que transfiera energía de un fluido a otro. Ahora aquí me gustaría hacer una acotación que no hice al inicio. Este curso está enfocado específicamente al diseño de intercambiadores de calor de tubos y coraza, ¿no? Este tipo de intercambiadores son los más utilizados en la industria. Hay algunos otros tipos de intercambiadores. Cuando ya entremos a la clase inicial o a la primera clase, pues vamos a ver la cantidad de intercambiadores de calor que existen, ¿no? Entonces, como les mencionaba, es un mundo. Cada intercambiador incluso es un tema totalmente, o bueno, muy completo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir acotando y la intención es poder diseñar un intercambiador que es el más utilizado en la industria, que es un intercambiador de tubos y coraz. La verdad es que el tiempo no nos daría para revisar más allá de este tipo de intercambiadores, ¿no? Entonces, la intención es que veamos lo básico, veamos los tipos de intercambiadores, pero nos enfoquemos de la manera
práctica nos enfoquemos al intercambiador que es el más utilizado, ¿no? Obviamente los conceptos iniciales pues son muy parecidos o muy similares para todos los demás intercambiadores de calor y pero bueno, cada uno tiene ciertas características, ciertos parámetros que se deben de ir considerando, ¿no? Para el diseño tanto termodinámico como mecánico. Luego nos vamos a meter a la parte de diseño. ¿Qué vamos a ver aquí en diseño? Pues el tipo de carcasa, tipo de bonete, o sea, ya la parte física, ¿no? El tipo de recipiente. Finalmente, estos intercambiadores de calor son recipientes a presión. Entonces, hay que diseñarlos con las reglas que nos marcan los estándares, que nos marcan las buenas prácticas de ingeniería. Entonces, el diseño del recipiente, que es finalmente lo que va a contener la presión, obviamente necesitamos este parámetro de presión y temperatura, esta combinación, para lograr la eficiencia dependiendo de la cantidad o el flujo que tengamos, el flujo de los fluidos, ¿no? O la cantidad másica de los fluidos que tenemos. Entonces, tenemos que contener la presión, tenemos que contener estos fluidos. Entonces, los intercambiadores de calor son recipientes con dos o más cámaras que pueden ser de igual presión o diferente presión, igual temperatura o diferente temperatura. Entonces, estas cámaras van a soportar esfuerzos, tanto longitudinales como circunferenciales. Y estos esfuerzos, bueno, se tienen que considerar a la hora de poder seleccionar el tipo de material y los espesores del material o las características mecánicas del material, ¿no? O sea, por ejemplo, qué espesor vamos a utilizar, si vamos a utilizar un material de alto esfuerzo, si vamos a utilizar un material de bajo esfuerzo porque es un producto muy corrosivo químicamente, ¿no? Entonces, dependiendo de esas características o de esas condiciones de proceso que a su vez vamos a determinar las condiciones de diseño, entonces con esas condiciones de diseño pues vamos a empezar a operar, vamos a empezar a hacer cálculos para determinar cuáles son los elementos mecánicos, cuerpo, coraza, boquillas, soportes, silletas, mamparas, espejo, tubos, tensores, etcétera. Entonces, con esta información, con estos cálculos que vamos a estar realizando y con la información que tenemos del proceso, pues vamos a determinar cada uno de los elementos para poder llevar a cabo pues la construcción, la fabricación propia del intercambiador de calor, ¿no? Entonces vamos a estar revisando los tipos de recipientes, cómo se calculan y vamos a hacer algunos cálculos en el software, porque en el software, en realidad, el software que es el PV Elite nos va a ayudar a optimizar los cálculos, a optimizar los tiempos para la ejecución de los cálculos. Cuando ya lleguemos a esa parte, ustedes van a ver que la cantidad de cálculos es muy grande, o sea, tenemos que analizar cada elemento. Entonces, vamos a suponer que el intercambiador de calor tiene 100 elementos, ¿no? Cabeza, bueno, bonete, bridas principales de diferente configuración. Tenemos un espejo, tenemos el espesor de los tubos, tenemos mamparas, placas soporte, silletas, etcétera. Entonces, si ustedes lo ven desde esa perspectiva, vamos a tener, voy a poner un ejemplo, 50 elementos y cada elemento tiene uno o más cálculos, ¿no? Puede tener un cálculo o hasta puede tener hasta 5 cálculos, ¿no? Por ejemplo, una boquilla se tiene que analizar mediante tres o cuatro consideraciones. Y de esas cuatro consideraciones se tienen que hacer 3 cálculos, ¿no? Entonces, hacerlo a mano, hacerlo de manera tradicional, de manera, pues sí, tradicional a mano, es muy complicado. Entonces, la intención es usar el software, apoyarnos em, de las herramientas computacionales que tenemos y vamos a ir revisando, o sea, qué es lo que se está considerando en estos cálculos, ¿no? Y de dónde salen esas ecuaciones, de dónde salen esas consideraciones para llevar a cabo este tipo de cálculos, ¿no?
que básicamente vamos a estar revisando el ASME sección 8, división 1, que es para diseño de recipientes a presión. Repito, un intercambiador finalmente es un recipiente a presión de dos cámaras, ¿no? Entonces vamos a estar revisando en todo momento pues las características, los lineamientos y requerimientos del código ASME. Por supuesto, vamos a revisar cuerpos, que se traduce a coraza, ¿no? A la carcasa del intercambiador de calor, cubiertas de los cuerpos, que pueden ser bonetes, pueden ser cabezales, el diseño de bridas que no son estándar, ¿no? Este es un punto eh, que lleva mucha talacha, por decirlo de alguna manera, el diseño de las bridas. Entonces, cuando no son estándar, el tiempo de cálculo es un poquito mayor al de otros elementos, ¿no? Por ejemplo, así burdamente, si me tardo una hora en calcular o media hora en calcular un cuerpo, pues bueno, en una brida puedo tardarme de 2 a 3 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante esta parte de las bridas no estándar, porque es parte de uno de los cálculos que del ASME nos va a estar pidiendo como requisitos, ¿no? Cabezales flotantes, que es la parte de las tubular. Hay diferentes tipos de intercambiadores de calor, diferentes tipos de haz de tubos, y uno de estos tipos pues, son los cabezales flotantes, ¿no? Que tienen muchas ventajas para construcción de este tipo de intercambiadores. Son relativamente caros, pero traen muchas ventajas para ciertos procesos, ¿no? O ciertos fluidos de trabajo. Placas tubulares, por supuesto, que son los espejos. Vamos a revisar la parte de material, la parte de cálculo de espesores, ligamento, sello, ranurado, tolerancias, empaquetamiento, etcétera. Posteriormente, vamos a entrar a la parte de requisitos de fabricación. Hasta aquí, compañeros, ¿me van siguiendo? ¿Tienen alguna duda? Digo, si voy muy rápido, también pueden comentármelo. La verdad es que voy a tratar de explicarles un poquito más. Trato de explicarles a detalle qué vamos a ver en cada uno de los puntos. Entonces, igual voy un poquito así como acelerado, pero por el tiempo. Pero si tienen alguna duda, pueden levantar la mano o pueden interrumpirme, no hay problema. Y lo revisamos, ¿no? Hasta aquí se va entendiendo. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor, por ahora todo en orden. Perfecto. Después de la parte de diseño, que nos vamos a enfocar mucho en esa, en ese tema, vienen los requisitos de fabricación, donde ya vamos a revisar estándares de fabricación. O sea, vamos a pasar del tema, que es el Tubular Exchangers Manufacturer Association, que es la asociación, de la asociación de fabricantes de cambiadores tubulares, ¿no? O de intercambiadores tubulares. Entonces vamos a estar revisando el estándar, las recomendaciones del estándar, las sugerencias del estándar y los lineamientos mandatorios del estándar, ¿no? O sea, como ustedes saben, para la fabricación o construcción de un dispositivo mecánico, de un elemento, pues ya existen estándares, ¿no? Este tipo de estándares, pues, nos obligan a llevar un orden, a llevar un criterio de diseño y de fabricación, nos obligan a tener ciertas consideraciones precautorias para que el equipo funcione correctamente, ¿no? Y sea íntegramente adecuado. Entonces vamos a estar revisando los estándares de fabricación. Repito, principalmente nos enfocaremos en el tema y en el ASME, ¿no? En la sección 8, división 1, que son las recomendaciones para la fabricación de este tipo de equipos. Posteriormente vamos a revisar también en los estándares los requisitos de calidad, tolerancias, alineamientos, inspecciones, ensayos no destructivos, pruebas, etcétera, ¿no? Protocolos.
pues vamos a revisar algunos puntos importantes para la parte de control de calidad. Digo, adelante hay otro tema que siento que pudiéramos abarcarlo en el punto anterior, que es pruebas e inspecciones, que es uno de los requisitos del control de calidad. Pero bueno, aquí aparece separado. De todas maneras, lo vamos a enfocar a un solo tema, a un solo subtema que va a ser el control de la calidad de los intercambiadores de calor, ¿no? De la fabricación de los intercambiadores de calor. Ahora aquí nuevamente se menciona el ASME sección 8 división 1. Este estándar es el que se utiliza en más de 350 países para el diseño de recipientes a presión, para el diseño de intercambiadores de calor. Es un estándar conocido mundialmente, aceptado mundialmente, ¿no? Que tiene muchos casos de éxito. Obviamente, aquí en México, por ejemplo, bueno, yo hablo aquí en México, se utiliza, vamos, el estándar que se utiliza para fabricación es el ASME sección 8 división 1, ¿no? El ASME tiene varias divisiones. El que es específicamente para intercambiadores de calor, pues es la sección 8 división 1. Pero bueno, hay otros estándares de fabricación, ¿no? Está el europeo, está el australiano, está el británico, etcétera. Entonces, pero el que vamos a estar utilizando es el ASME sección 8 división 1, tanto para el diseño, criterios de fabricación e inspección. En el módulo 2 vamos a estar revisando los tipos de flujos, en un intercambiador de calor, es decir, si es un flujo paralelo, si es un flujo a contracorriente, cómo va a repercutir en la eficiencia o en el coeficiente global de transferencia de calor de un intercambiador de calor. Vamos a revisar cuáles son los más adecuados, a partir de cuándo se utiliza o cuándo es recomendable utilizar uno de flujo cruzado o uno de flujo paralelo, etcétera. Entonces, estas consideraciones de mecánica de fluidos y de termodinámica, pues las vamos a estar revisando a grosso modo, la parte básica, para entender cómo es su funcionamiento y qué variables podemos eh, modificar para obtener algún resultado, ¿no? Al resultado que queremos llegar. Fabricación, aparte de los requisitos de fabricación, vamos a revisar algunos ejemplos. Como lo mencioné al inicio, este curso pues es más enfocado a la parte de diseño, pero ¿a qué se refiere con fabricación? Planos constructivos. Entonces vamos a revisar algunos planos constructivos, algunos detalles, qué información debe traer un plano, ¿no? Un plano de un intercambiador de calor para que pueda ser construido, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí algunos ejemplos para irlos revisando. Control de calidad, mismo caso, cuáles son las consideraciones que se van a tener en los planos, en las instrucciones de trabajo para este fin, ¿no? Eficiencia térmica, por supuesto, como decíamos anteriormente, vamos a partir de una necesidad, vamos a desarrollar un cálculo térmico, un dimensionamiento, y para ello pues vamos a utilizar conceptos termodinámicos, ¿no? Conceptos térmicos. Pruebas, ¿qué pruebas se le hacen a los intercambiadores de calor? ¿No? Por ejemplo, prueba hidrostática, prueba de hermeticidad, prueba de radiografía, de ultrasonido, prueba de vibración. Entonces, este tipo de pruebas vamos a estarlo revisando. Inspecciones, ya lo mencionamos, parte de de control de calidad. Entonces vamos a ver qué inspecciones se aplican para el diseño y fabricación de los intercambiadores de calor. Ahora, aquí, antes de que no toda la parte de diseño, quiero hacer un comentario referente.
Yo les mencionaba que vamos a hacer algunos cálculos mecánicos. La parte termodinámica la vamos a revisar con Excel. Prácticamente es donde se hacen los cálculos cuando no se tiene un software. Entonces vamos a revisar una plantilla que tenemos por ahí para los cálculos termodinámicos, caída de presión, coeficiente global, número de tubos, etcétera. Vamos a revisarlo en una plantilla. Sin embargo, la parte mecánica vamos a apoyarnos del software. Repito, la magnitud o la cantidad de cálculos que se hacen para la parte mecánica es muy amplia, entonces necesitamos concentrarlo, saber cómo vamos a estar trabajando con el software de manera general y cómo vamos a interpretar los resultados. Entonces, el software que vamos a estar utilizando es el PV Elite o en español es el PV Elite, ¿no? Este software, obviamente, no es la última versión, es un software libre que vamos a estar utilizando, funciona bastante bien, ¿no? Yo lo he trabajado en los cursos e incluso con algunas otras este, simulaciones que he hecho preliminares. Entonces vamos a trabajar con el software PV Elite. Este software, los que se inscriban pueden solicitarlo, que se los instalen o que les envíen el video de cómo se hace la instalación. Les envían el archivo, bueno, les dan un link donde ustedes pueden descargar el software, o sea, todo el paquete de información. Lo descargan, lo instalan. Si tienen alguna duda o algún problema para la instalación, entonces ustedes en el grupo vamos a estar en comunicación. Se va a crear un grupo, bueno, ya está creado. Y vamos a estar en comunicación. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, eh, podemos aclarar en el grupo y además les van a proporcionar el contacto de la gente de soporte, soporte técnico. Soporte técnico les va a ayudar a ustedes en caso de que tengan alguna duda con la instalación o con la resolución de algún problema que tengan durante la instalación, ¿no? Esa parte de la instalación no la vamos a ver en el curso porque, bueno, no forma parte del tema, además de que, pues bueno, la idea y por eso el comentario es que se prevean los que se van a unir al grupo, prevean esa instalación con la gente de soporte para que ustedes lo tengan en su máquina donde puedan estar trabajando, donde puedan ir siguiendo, ¿no? Las indicaciones o los parámetros que vamos incluyendo en el software, que es desde mi perspectiva, si ustedes le van moviendo, es mucho mejor porque se quedan mejor retenidos el conocimiento, la información y también da pauta a que salgan dudas, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Aquí no me está saliendo lo que a ti te está saliendo, ¿por qué? ¿Cómo le hago? Etcétera, ¿no? Entonces, en la parte de mover el software también hay ciertos tips eh, que se comparten y que a veces nos ayudan a ahorrar tiempo y que nos ayudan a resolver ciertos, por ahí, warnings que nos manda el software de que estamos incumpliendo o de que no se está diseñando correctamente, ¿no? Entonces, es importante que ustedes soliciten una vez inscritos en el curso, bueno, soliciten la instalación del software. Lo vamos a empezar a utilizar a partir de la tercera o cuarta sesión. Yo creo que de la tercera, este, como al final de la tercera sesión, a principios de la cuarta, vamos a empezar a usar el software PV Elite. Entonces vamos a tener 3 sesiones, prácticamente una semana, que es la semana que viene, porque este curso empieza el día lunes. Entonces van a tener una semana para poder instalar el software. Yo les recomiendo que el software lo instalen en su casa o bueno, donde van a tomar el curso, no necesariamente su casa, en donde van a tomar el curso. ¿Por qué? Porque como es un software libre, se tiene que registrar con una IP, una dirección de internet, ¿no? Entonces, si ustedes cambian la dirección de IP, por ejemplo, si se conectan fuera de su domicilio, en otra ubicación, en la mayoría de los casos, o pues sí, casi en todos los casos, les va a generar un error que no va a reconocer la licencia porque la licencia está registrada a una dirección de internet, a una IP.
Entonces yo les sugiero que lo instalen en su casa. Si tienen alguna duda pueden contactar ahí a la gente de soporte y hagan pruebas de que está funcionando correctamente. ¿Cómo van a saber? Bueno, pues nada más es abrirlo, tal vez abrir algún ejemplo que vienen ya cargados por default. Cuando ustedes le dan a abrir, hay varios ejemplos, ¿no? Entonces, si abre el ejemplo, no les marca ningún error, es que el software ya está funcionando correctamente. Si tiene algún error, por favor, repórtenlo, coméntenlo con la gente de soporte técnico para que les ayude a resolver ese error, con la finalidad de que durante la sesión, pues no nos tardemos en estar viendo qué es lo que está fallando del software, ¿no? Sino más bien enfocarnos específicamente al curso de diseño de intercambiadores de calor. Entonces quería hacer este anuncio para que igual tomen las precauciones, para que también sepan cómo vamos a estar trabajando y bueno, pues los que nos acompañen durante el curso, pues no tengan ningún inconveniente a la hora de utilizar el software. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos con el módulo, en el módulo 3. Son 4 temas principalmente. Como les comentaba al inicio, o sea, esto está formulado de alguna manera eh, no limitativa. Tal vez veamos unos temas primero, otros, pero la idea es abarcar todos estos conceptos, ¿no? Que son importantes para el entendimiento del diseño de intercambiadores de calor. Por supuesto, vamos a ver la resistencia térmica, ¿no? Con los coeficientes de ensuciamiento, los parámetros de temperatura, de corrección de temperatura, etcétera, ¿no? Sobre diseño. Entonces vamos a ver esa parte cuando estemos diseñando o estemos utilizando las ecuaciones para calcular la parte térmica. Finalmente, nuestro objetivo va a llegar a un coeficiente global de transferencia de calor. Ese coeficiente global de transferencia de calor se multiplica por un área, y esa área nos va a dar un calor transferido, ¿no? Entonces, de ahí, ahora lo que vamos a necesitar hacer es despejar el área para saber cuántos tubos vamos a necesitar para la construcción del intercambiador de calor. Y a partir del número de tubos, pues vamos a determinar la dimensión de la carcasa, el diámetro externo de los tubos, el número de tubos, el espesor de los tubos, etcétera, ¿no? Todos los parámetros para el funcionamiento del equipo. Entonces, pues vamos a estar revisando este concepto de resistencia térmica. Distribución de tubería, pues bueno, dependiendo del cálculo térmico, pues este, vamos a determinar mamparas, vamos a determinar número de pasos, tanto en los tubos como en la coraza, y que esto pues va a ayudar a eficientar el intercambiador de calor, ¿no? Tal vez con cambiando el número de pasos, pues necesitamos menos número de tubos, que eso pues obviamente va a reducir los costos en la fabricación de un intercambiador de calor. Ahora, aquí igual me gustaría hacer una aclaración. A lo mejor no todos los que se presentan aquí o los que se presentarán en el curso son fabricantes, pero bueno, entiendo que muchos de ustedes están ligados o tienen conocimiento de este tipo de equipos, ¿no? De alguna manera o fabrican o los compran, ¿no? La mayoría. Entonces, es importante determinar, y es una de las funciones o los objetivos de este curso, es entender qué es lo que estamos solicitando, cómo lo vamos a dimensionar, cómo vamos a determinar unas dimensiones preliminares, y le llamo preliminar porque finalmente el diseño mecánico nos va a ir ajustando cierta información que tenemos del cálculo térmico. Porque ahorita ya tenemos el concepto, ya tenemos la idea, pero ahora hay que llevarlo físicamente. Entonces, vamos a ir ajustando ciertos detalles o cierta información del cálculo térmico, lo vamos a ir ajustando a la parte mecánica, ¿no? Entonces, para ello, pues vamos a utilizar mamparas, vamos a utilizar este
vamos a utilizar pasos o placas de choque, etcétera, ¿no? Entonces vamos a revisar algunos elementos y por supuesto, pues esto involucra cómo se va a distribuir la tubería, ¿no? Los arreglos que se tienen para el diseño de intercambiadores de calor. Espejos y bafles son elementos mecánicos. ¿Cómo van a afectar el funcionamiento, el performance del intercambiador? ¿No? Si tenemos cierto número de mamparas, si estas mamparas tienen cierto porcentaje de corte, cómo va a ir pasando el fluido y cómo se va a ir optimizando la transferencia de calor. Caída de presión es un parámetro importante, ¿no? Por lo regular siempre estamos limitados cuando se diseña un sistema, pues tenemos un sistema que proporciona presión, ¿no? Perdón, un dispositivo o un equipo que proporciona presión al sistema. Entonces siempre vamos a estar limitados con la presión. Entonces este tipo de equipos igual tienen una caída de presión dependiendo de la cantidad de tubos, del arreglo de los tubos. Este, tenemos diferentes arreglos: cuadrangular, triangular, cuadrangular rotado, triangular rotado. Entonces esa configuración va a interferir directamente a la caída de presión. Entonces, no podemos movernos mucho. Eso pues va a determinar eh, ciertas características o ciertos detalles que debemos de considerar a la hora del diseño y la fabricación de los inhibidores. Entonces, por ahí ese es un parámetro importante, lo vamos a estar revisando en la parte del diseño térmico y transferencia de calor. Ya cuando estemos calculando, pues lo vamos a ver un poquito más a detalle, ¿no? Entonces, estos son los temas principales que vamos a estar revisando. La verdad es que este curso ya lo he impartido. Es un curso, el tiempo es un poquito limitado. Como les mencionaba al inicio, es un mundo de información. Inclusive, ahorita que les comentaba que está acotado a intercambiadores de calor de tubos y coraza. Es un mundo de información, hay muchos detalles, hay muchas maneras de eficientar, hay diferentes arreglos de intercambiadores de calor, hay diferentes intercambiadores de calor, hay diferentes combinaciones de intercambiadores de calor que pues bueno, no alcanzamos a ver todos, ¿no? Pero sí vamos a tratar de generalizar, de entender el concepto, de entender la configuración, y entendiéndola, pues ya al rato va a ser muy sencillo combinar, este, perdón, de combinar ciertos parámetros, ¿no? Ciertos arreglos. Por ejemplo, en la clasificación tema son tres letras. Una letra quiere decir el cover o el bonete, ¿no? Que es donde va la placa divisoria de los pasos, que también es por ahí donde se retira las de tubos. Tenemos la carcasa o la coraza, que es donde va a estar alojado el haz de tubos por el interior. Y tenemos, eh, ¿cómo le llaman? Perdón, primero es el canal, luego la coraza y luego el bonete, ¿no? Entonces, dependiendo, por eso son esas tres letras. Entonces, dependiendo del tipo de canal, dependiendo del tipo de coraza y dependiendo del tipo de bonete, vamos a tener diferentes configuraciones. Además, entre esas configuraciones, vamos a ver si podemos combinar los diferentes tipos de haces: un haz de tubos en U, un haz de tubos de cabezal flotante, de tubos de espejos fijos, ¿no? Un haz de tubos de espejos integrales, dependiendo. Entonces, ahora sí que comprendiendo la combinación, qué quiere decir cada letra, qué quiere decir cada configuración, pues al rato va a ser muy sencillo hacer la combinación entre el AES, por ejemplo, o el BEM, ¿no? Dependiendo, lo vamos a ver. Digo, nada más ahorita es como de alguna manera eh, introductoria,
pero esa es la intención. En eso nos vamos a enfocar, en que se entienda cada uno de los parámetros, cada uno de los conceptos que vamos a estar trabajando en los intercambiadores de calor. El ejemplo que vamos a realizar es un tipo de intercambio de calor. Desafortunadamente, les repito, no nos da el tiempo para ver más tipos. O sea, vamos a ver el más utilizado, ¿no? El más, bueno, el convencional, el más utilizado, el que es el de más bajo costo, y de ahí para arriba, ¿no? Hay otros intercambiadores, pues, con otra configuración que son más caros, más costosos, que se utilizan menos, etcétera. Entonces vamos a enfocarlo a un equipo, ya la parte práctica, a un equipo que es utilizado eh, pues prácticamente en toda la industria, en todas las industrias, ¿no? Bueno, pues esta es la parte introductoria del curso. Eh, Vamos a ir trabajando con diapositivas, con PowerPoint. Vamos a usar Excel, por supuesto, para hacer algunos cálculos, algunas plantillas que ya tenemos. Vamos a usar el software PV Elite. Y bueno, las clases, el horario es de 3 horas, son 7 sesiones de 3 horas, son 21 horas, ¿no? Está programado para que se realice el lunes, miércoles y viernes. Entonces ahí son 3 sesiones. La siguiente semana es lo mismo, son otras 3 sesiones. Y por último, pues una última sesión el día lunes, ¿no? Entonces el horario que se está planeando es de 7 de la noche, horario México, 8 de la noche, horario Perú. Entonces ese es el horario que se está planteando. Y bueno, pues mm, ojalá se puedan animar a tomar este curso. No sé si ya todos están inscritos, si no lo están, les va a servir de mucho. Yo supongo que ustedes, la mayoría de ustedes, pues se dedican a la industria, a la parte relacionada a intercambiadores de calor, por eso toman este curso, ¿no? Y a los que son estudiantes, por ejemplo, pues también les va a ayudar a entender cómo es que en la vida real o en la vida profesional, pues ya entran otros conceptos, ¿no? Yo recuerdo en la facultad, en la universidad, pues te enseñan los conceptos básicos, te enseñan a calcular, etcétera, pero no te enseñan detalles de fabricación, no te enseñan montajes, no te enseñan mantenimientos, ¿no? O sea, te enseñan pues básicamente la teoría. Entonces aquí vamos a ver teoría, vamos a retomar esa información que nos dieron en la escuela, y vamos a ponerlo en la práctica, ¿no? Entonces es muy interesante. Ojalá y bueno, pues todos se puedan unir a este grupo, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, alguna información, algo que compartir, compañeros. No por ahora, amor. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Perfecto, compañeros. Entonces, si no hay comentarios, dudas, pues les agradezco el tiempo, la paciencia, ¿no? Para brindarles esta información. Ojalá, como les mencionaba, ojalá pues se puedan unir, podamos revisar estos conceptos juntos. eh, y bueno, pues yo estoy a la orden, se va a abrir el grupo. Entiendo que se van a ir agregando al personal que se va inscribiendo al curso. Cualquier duda, que también es otra de las cosas que quiero mencionarles, pues durante las sesiones o los días que no tenemos sesión, pues a lo mejor van a surgir dudas, ¿no? A lo mejor dices, ay, me acordé de esta pregunta, pues vamos a estar ahí al pendiente en el grupo. Si tienen alguna duda, la podemos revisar y les puedo contestar. Digo, o sea, no prometo contestarles inmediatamente, pero sí estamos al pendiente
y les contestamos las dudas que ustedes tengan. Igual los tips, y si tienen alguna duda de aplicación, pues bueno, si yo tengo la oportunidad de poderles compartir un poquito más allá del curso, pues también lo he hecho y lo seguiré haciendo, ¿no? Entonces, pues no hay ningún tema por ese lado. Nuevamente les agradezco a todos el tiempo, la disposición y bueno, pues si no hay más que agregar, si no hay alguna otra duda o alguna duda adicional, pues entonces nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias.